¿Y si toda mi vida consciente no ha sido la que debía? ¿Y si realmente he vivido mal? Pero ¿cómo puede haber sido mal si he hecho todo lo que debía de hacer? Imagínate esto, eres un hombre o una mujer en el mejor momento de tu carrera. Neta la estabas rompiendo, tienes una esposa guapísima o un esposo bien galán. Tienes unos hijos perfectos, un puesto espectacular, tienes una muy buena casa, te das tus buenos viajes hasta que un día te enfermas. Grave. Y todos a tu alrededor, tu esposa, tus cuates, tus compañeros, no sienten nada. O más bien, sienten alivio. Tu mujer solo piensa en la pensión que vas a dejar cuando te mueras. Tus amigos en que tienen que conseguir a alguien que te reemplace para jugar a las cartas. Y tus compañeros solo están pensando en quién se va a quedar con tu puesto de trabajo. Mueres y mientras el ataúd va bajando, la conversación gira en torno a la partida de cartas o a la promoción laboral. Y la neta es que suena bien duro, ¿no? Y es que así empieza una de las obras de la literatura universal más importantes de la historia, La muerte de Iván Ilich, de León Tolstoy. Este libro habla de ti, habla de mí, habla de nosotros. Es la historia de una vida que, aparentemente exitosa, se revela como una farsa total en los últimos momentos. Una vida decorosa, buena, perfecta, pero completamente vacía. Hablaremos de eso y sobre cómo salir antes de que sea demasiado tarde. Pues bueno, sean bienvenidísimos a un episodio de Inconformes Podcast. Yo soy Rodolfo Pichardini y ahora sí, comencemos. Capítulo 1. El decoro como máscara. Nuestro cuate Iván era el epítome de la normalidad exitosa. Abogado, burócrata en ascenso, casado con la mujer correcta, hijos perfectos, casa bonita. Su vida era una serie de casillas marcadas y hasta sus hobbies, como el Vint, que bueno es un juego de cartas muy particular de la burguesía rusa. Todo era parte del guión social. Su vida entera era el decoro, ¿no? Que bueno, el decorum en latín significa lo adecuado, lo correcto. Toda su vida estaba planeada así, para ser, entre comillas, la correcta. Iván no vivía su vida. Vivía como el ejemplo perfecto del Das Mann de Heidegger, el filósofo alemán. Vivía como se vive, actuaba como se actúa, como la sociedad o como el mundo define que se debería actuar o define cómo se debería vivir. Hacía lo que tocaba. No se permitía preguntar, cuestionar. No se preguntaba si era feliz, si amaba lo que hacía, si amaba a su mujer, ni siquiera, si su vida tenía un propósito de verdad, un propósito genuino. Simplemente se reducía su vida a cumplir lo que se esperaba de él, a tener una vida decorosa. Era pues un engranaje más en la maquinaria de la época, ¿no? Estamos hablando de la Rusia del siglo XIX, si no me equivoco. Y es que lo más aterrador del asunto es que hacía todo esto sin darse cuenta ni siquiera. Él pensaba que estaba decidiendo por sí mismo. Vivía en una inautenticidad tan profunda que se había vuelto su propia realidad. Pero ¿cómo es que no nos damos cuenta? ¿Cómo es que podemos estar tan metidos ahí y ni siquiera nos enteramos? Y bueno, con eso pasamos a lo siguiente. Pero antes me gustaría pedirles por favor que si te gusta este canal, que si te gusta este podcast, si te gusta Inconformes, por favor te suscribas al canal en YouTube o nos des follow en Instagram, nos des follow en Spotify o en la plataforma que estés escuchando esto. Si puedes nos des 5 estrellas y sobre todo si te gusta me ayudes a compartirlo con una persona. Por favor no dejes de hacerlo, no sabes cómo lo valoraría. Compártelo con una persona y suscríbete, por favor. Así que, después de ese pequeño paréntesis, continuemos. Número 2. La anestesia social y el autoengaño. Un día Iván decide decorar todavía más su casa, ¿no? Y cuando está intentando colgar una cosa se cae y se golpea el costado. Y bueno, al principio este golpe parecía un dolor, pues sin más. Pero conforme avanza el tiempo, ese golpe se convierte en su verdadero camino al infierno. El dolor es tan brutal que no le permite ya hacer nada, no le permite vivir esta vida tan decorosa que tenía, no le permite ir al trabajo, no le permite saludar a su mujer. Y es que es ahí, en su soledad, a través del dolor, que tiene que enfrentar eso que lleva evitando toda su vida, a él mismo. Nuestro protagonista entra en una crisis existencial del tamaño de su mundo y empieza a sospechar que toda su vida es una mentira. Su esposa, que se la vive quejándose, solo subraya lo vacío de su relación. Los médicos, con sus caras serias y sus preguntas. El asunto es que nadie quiere verlo. Todos hacen como si él fuera a mejorar, le dan sus ánimos, pero en realidad todo el mundo sabe que se va a morir, él sabe que se va a morir y se empieza a esperar brutalmente que nadie lo quiera afrontar, nadie lo quiera aceptar. Y todo el mundo lo trata como si fuera una simple enfermedad tranquila. Como si mañana, tomándose su medicamento, fuera a mejorar. Y es que eso es lo que más loco vuelve a Iván. Como sus compañeros de trabajo ahora, Iván siempre vio la muerte como algo lejano, como algo que le pasa a la gente, o como sí, bueno, yo me voy a morir, pero jamás se implantó la idea que le pudiera pasar a él. Pero no es hasta que está frente a ella que su presencia tan honesta y tan brutal se vuelve inconcebible para él. Pero es que no es solo la muerte en sí, es que su ira, su rabia, su frustración no son solo por el dolor, sino porque se siente engañado. Es que vendió su alma y su autenticidad por el decoro, ¿no? Por esta idea de la sociedad, por quedar bien ante la sociedad.
Y es que ahora, frente a la muerte, se empieza a dar cuenta que su vida fue un completo desperdicio. Y aquí me gustaría leerles una pequeña fracción del libro. Empieza la cita. Cuanto más se alejaba de la infancia y más se acercaba al presente, más insignificantes y dudosas eran las alegrías. Se casaba de un modo tan fortuito y después la decepción. El mal aliento de su esposa, el fingimiento, ese empleo que estaba muerto, las preocupaciones por el dinero y así 1 año, 2, 10, 20 y siempre lo mismo. Y cuanto más tiempo pasaba, más muerto estaba todo. Y es que de verdad, imagínate, aquí la frustración, el enojo, el resentimiento de Iván empieza a crecer de una manera imparable. Llega un punto donde Iván está completamente asqueado con su vida y sobre todo cómo lo tratan a su alrededor. Su mujer, sus amigos, ¿no? Su familia. Porque nadie lo trata como eso, como alguien que se va a morir. Porque todo es una mentira. Porque todo es una mentira del decoro. Todo es una mentira del quedar bien. Todo es una mentira del actuar como se debería. En un momento su mujer le insiste que tome su medicamento y Iván está tan frustrado de que sabía que su medicamento neta no le hacía ni madre, que al final acepta y pasa lo siguiente, ¿no? Su mujer le dice, ¿a que te encuentras mejor? Él, sin mirarla, contestó, sí. La ropa de su mujer, su complexión, la expresión de su rostro, el sonido de su voz, todo le decía lo mismo. Un error. Todo aquello por lo que has vivido y por lo que sigues viviendo es una mentira, un engaño que oculta la vida y la muerte. Y en cuanto pensó esto, se le despertó el odio, y junto con el odio los atroces sufrimientos físicos, y con los sufrimientos físicos la certeza de una muerte cercana e inevitable. Y es que imagínate. Número 3. El miedo ignorado se desperdicia. No les voy a spoiler el final del libro, así que por favor léanlo, vale muchísimo la pena. Y es que no es difícil pensar el por qué le aterraba tanto esa idea, esta idea de que había desperdiciado por completo su vida. Pienso que es una idea que a todos nos daría un miedo brutal enfrentar. Pero es que ese miedo se desperdiciaría si decidimos ignorarlos, que fue lo que Iván hizo, ¿no? Solamente poniendo atención hasta el final de sus días y a fuerza de un dolor enorme. Y es que Iván nunca se planteó qué era lo que él quería de verdad, cuáles eran sus deseos, qué le emocionaba. Simplemente se dejó moldear por la sociedad, se convirtió en uno más. Y es que dejó su lado más humano, ese que te vuelve a ti único e irrepetible, eso que te hace a ti, tú. Y es que justo al final del libro se lee lo siguiente. ¿Y la muerte dónde está? Buscó el antiguo miedo a la muerte, al que estaba tan acostumbrado, y no lo encontró. ¿Dónde estaba la muerte? ¿Qué muerte? No había ningún miedo porque tampoco había muerte. Se acabó, dijo alguien por encima de él. Oyó estas palabras y las repitió en su alma. Se acabó la muerte, se dijo. Ya no existe. Y es que ese era el problema. Toda su vida había estado muerto, y esa muerte al fin había terminado. El miedo a vivir una vida equivocada solo se desperdicia, les digo, si no se enfrenta. Y se enfrenta con las preguntas más incómodas que uno puede hacerse. ¿Qué quiero? ¿La dirección hacia la que he llevado mi vida me gusta, me atrae, es una que decidí yo o simplemente acepté implícitamente los deseos de otra persona? Me incomoda tanto que ni me lo quiero plantear o realmente estoy viendo conforme a lo que yo quería, conforme a lo que yo decidí. Hago las cosas porque quiero, porque me emociono o solamente porque me conviene o solamente porque quedo bien. Hoy lo podemos ver en Instagram cuando nos preocupa más el parecer tener una buena vida que realmente tenerla. Y es que este libro, que tiene más de 130 años de antigüedad, todavía hoy es relevante. Tan relevante que asusta un poco. Número 4. La autenticidad humilde. Tolstoy nos deja clarísimo cómo no vivir. Y en nuestra era de las redes, esa advertencia es más relevante que nunca. Pero ojo que no se trate de mandar toda la fregada y listo. Decir, bueno, yo soy de esta manera y se chingó. Y ahora sí que todos me aguantan porque yo soy auténtico y así soy y listo. No. Ojo porque eso sería una caricatura de autenticidad. Uno podría ser auténtico, pero con una autenticidad humilde. Una autenticidad que nace de hacerse las preguntas correctas. ¿Qué me emociona de verdad? ¿Qué disfruto? ¿Qué me hace sentir vivo? ¿Quién soy? ¿Hacia dónde voy? ¿Hacia dónde voy es lo correcto o pienso que es correcto? Y luego ir más allá de ti mismo. Ojo, y esto es importante, no sabemos todo. Hay gente mucho más experimentada, hay gente que te quiere. Hay que aprender, hay que escuchar y hay que escucharnos. Pensar y dejarnos ayudar. Y después decidir, pero decidir nosotros. Conclusión. Nuestro cuate Iván llegó al final de su vida para darse cuenta de la trampa en la que había estado viviendo. Pero nosotros, gracias a Dios, si estás escuchando esto, aún estamos a tiempo. Da igual la edad que tengas. Estamos a tiempo de despertar de esta constante presión social de hacer lo correcto, nuestro decoroso. Estamos a tiempo de no dejar que nos domine ese constante miedo a las opiniones ajenas. Entonces viene la pregunta, ¿qué podemos cambiar? Primero, atrévete a cuestionarte. Apréndete a cuestionar un poco tu vida, a hacerle un examen. Pregúntate de verdad si tus motivaciones o tus decisiones son tuyas o impuestas. Segundo, y esto es a título personal,
entiende que la vida va mucho más allá de ti mismo. Que si bien la autenticidad es clave para la felicidad en la vida, no solo se queda ahí, sino se queda buscando más allá de ti. Por eso es que pienso yo que la verdadera plenitud viene de algo más grande, del servicio, del amor que desborda. Y tercero, abrace de verdad la vulnerabilidad. Y es que en la verdadera autenticidad, de una autenticidad correcta, real, genuina, no existe lugar para la perfección prefabricada, porque sería efectivamente otra máscara. La vida es demasiado corta y demasiado preciosa como para al final darnos cuenta de que fue una farsa completa. Imagínate nada más. No esperemos a la agonía, como fue el caso de Iván, que fue, pues, al final su libro es muy dramático, para hacernos las preguntas correctas. Empecemos hoy, despierta y sobre todo acuérdate que la incomodidad al hacerte este tipo de preguntas es el primer paso para vivir una vida que realmente valga la pena. Me gustaría cerrar con una frase de Dostoyevsky, que es justo otro autor, el otro gran autor ruso, que dice así. Sobre todo, no te mientas a ti mismo. El que se miente y se cree su propia mentira llega a un punto en donde ya no distingue la verdad, ni en sí mismo ni en su alrededor, y pierde todo respeto por sí mismo y por los demás. Y al no tener respeto, deja de amar. Así que bueno, muchísimas gracias. Espero que les haya gustado mucho este capítulo. La verdad es que lo preparé bastante. Al leer este libro me siento que me atrapó como no les explico. Si tienen oportunidad, por favor, léanlo. Al final, esto es una reflexión que yo hago a raíz del libro, pero jamás va a poder imitar a Tolstoy. Es una cosa bárbara. Más allá de lo que yo les haya podido decir hoy, es un libro que vale muchísimo la pena. Literal es un libro de 100 páginas, es mini. Entonces te lo echas en 3 tardes como mucho. Vale mucho la pena. Volverles a decir que por favor se suscriban, que nos den follow en Spotify o donde nos estén escuchando y le manden este episodio a alguien que crea que lo debería escuchar. Yo soy Rodolfo Pichardini y nada, muchísimas gracias.